Y saltamos ahora a Medio Oriente, luego de días de incertidumbre y la amenaza de Hamás de suspender la liberación de rehenes, tuvo lugar el sexto intercambio de ciudadanos israelíes por prisioneros palestinos en la Franja de Gaza. Yair Horn, Saki Dekelchen y Alexander Trufanov fueron trasladados hasta la devastada ciudad de Han Yunis, en medio del ya habitual espectáculo mediático al que los rehenes son sometidos por los milicianos antes de ser entregados al Comité de la Cruz Roja Internacional. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció esta tarde al presidente estadounidense Donald Trump por el apoyo total a las decisiones de Israel sobre el futuro de Gaza. Estas liberaciones se mantienen vigentes en medio del frágil acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que ha entrado en vigor el 19 de enero, mediante el cual han sido liberados 19 israelíes y 5 tailandeses en poder de los terroristas y 985 palestinos que estaban presos en Israel. Días de tensión por el futuro de la tregua en Medio Oriente, Hamás liberó a 3 rehenes más. Shagi Dekelchen, Yair Horn y Alexander Trufanov se reunieron con sus familias en Israel tras 498 días en cautiverio. Y es que esta sexta jornada de liberaciones estuvo marcada por mensajes de lado a lado. Hamás entregó a Yair Horn un reloj de arena en el que venía escrito el mensaje "El tiempo se está agotando", y que iría dirigido a un familiar de un rehén. Por su parte, Israel excarceló a 369 presos. Portaban una camiseta con la estrella de David y el mensaje "No olvidaremos ni perdonaremos", una vestimenta que fue rechazada tanto por Hamás como por la Yihad Islámica. Tras su llegada a Gaza, los prisioneros incendiaron estas prendas. Entre tanto, el presidente Trump reiteró su apoyo a Israel y a cualquier decisión que tome respecto al plazo que dio a Hamás. Israel tendrá que decidir ahora qué hará con la fecha límite, a las 12 de hoy, impuesta para la liberación de todos los rehenes. Ante esta situación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu adelanta una reunión con su equipo para definir los siguientes pasos. Bueno, saludamos a Gabriel Ventas-Gal, periodista especialista en Medio Oriente, internacionalista y experto en terrorismo islámico. Gracias por estar con nosotros. Saludos en Jerusalén. Un placer, Nicolai. Gabriel, ¿qué va a pasar con ese deadline, con ese ultimátum que ya ha vencido? No, en principio el presidente Trump le ha dicho al gobierno de Israel que tenía autonomía para poder decidir qué hacer a partir de ahora. Trump ha ofrecido una visión maximalista de lo que él cree que debería ser el gobierno de Israel, pero Benjamin Netanyahu tiene otras presiones. ¿De qué presiones estamos hablando? Y más que nada de la presión interna de la población que sabe que personas están vivas y ante la falla del 7 de octubre el gobierno debe responder accediendo a ciertas cosas que quizás en otro país democrático no se darían. Como por ejemplo que hoy se liberaron 356 terroristas condenados a cambio de 3 civiles israelíes que estaban vivos. Entonces la presión interna no la tiene Trump, la tiene Netanyahu desde los civiles israelíes y desde la prensa israelí. Se esperaba, bueno, hoy las liberaciones estaban en veremos, no había total certeza, si bien el grupo terrorista se había comprometido con la liberación de estos 3 nuevos rehenes cuyas identidades dio a conocer, como lo exige Israel el viernes, pero durante la semana se especulaba que estas liberaciones podían no llevarse a cabo por la amenaza que había proferido el grupo terrorista. ¿Qué pasó para que finalmente sí liberaran a estas 3 nuevas personas? Mira, es un poco complejo para explicarlo en 2 palabras, pero intentemos. Lo que Israel firmó con Hamás fue un acuerdo en 3 pasos. El primer paso es lo que estamos viendo, el intercambio de rehenes por terroristas condenados, la entrada de 600 camiones de ayuda humanitaria por día o bien la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza. Esto es el primer paso. Pero a partir del día 16, o sea, no más tarde, el día 16 de estos 42 días de tregua, se debía comenzar a negociar el fin de la guerra. Y el tercer nivel, el tercer eslabón, era la reconstrucción de la Franja de Gaza. Cuando llegan a ese segundo nivel, Israel le dice,
perfecto, fin de la guerra, pero nosotros queremos que ustedes desaparezcan del gobierno y que abandone la Franja de Gaza, cosa que Hamás no puede aceptar. Como no la puede aceptar y no ve que el cese de fuego se transforma en el fin de la guerra, hace algún tipo de movimiento de amenazas para demostrarle a Israel que no está feliz en absoluto con lo que está ocurriendo, esta continuación del cese de fuego sin un arreglo final. Ante eso el gobierno de Israel movilizó tropas. Se situó en la frontera con Israel y le dijo a Hamás, perfecto, tenemos el apoyo también ahora de Estados Unidos, no tenemos problema en volver a los combates. Debido a eso, Hamás accedió a seguir al acuerdo sin llegar a una conclusión sobre el fin de la guerra. Hay una segunda fase de negociación que va a ser clave. De hecho, Israel había anunciado que enviaría a esas negociaciones a su representante a Doha, en Qatar. ¿Cuál es el futuro ahora de todo esto, teniendo por supuesto la presión de que aún hay personas en poder de Hamás, muchas de ellas se temen por supuesto muertas, hay un número determinado que ya se ha confirmado que se trataría de rehenes que habrían sido asesinados, que habrían fallecido, por supuesto la presión interna de meses de protestas exigiéndole a Benjamin Netanyahu que regresen con vida la totalidad de los rehenes, si bien eso ya no va a ser posible. ¿Cuál es el futuro que nos espera aquí? Bueno, justamente lo que decías es exacto, Nicolai, porque explicaba hace unos minutos que el segundo paso era justamente el cese de fuego o un acuerdo total con Hamás en la Franja de Gaza. En ese sentido tenemos a familiares de secuestrados que exigen que el gobierno llegue a ese acuerdo final para asegurar la liberación de sus familiares. Y por otro lado, el gobierno que dice que no ha avanzado en nada en esa solución final para el conflicto bélico en la Franja de Gaza. Te das cuenta que lo que tenemos es el regreso de la presión interna dentro de Israel. Y yo creo que lo que vamos a vivir es la reanudación de los combates en la Franja de Gaza y probablemente más adelante un nuevo cese de fuego en donde van a ser liberados quizás nuevos rehenes, pero evidentemente los familiares tienen razón cuando dicen que el tiempo juega en contra de los secuestrados, porque cada mes que pasan vemos que se cobran víctimas entre justamente las personas que están en manos de Hamás. Escuchaban ustedes a Gabriel Ventasgal, periodista especialista en Medio Oriente. Gabriel, qué gusto haber conversado contigo. Qué bueno tener, por supuesto, las perspectivas también desde el epicentro de esta crisis. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a ti, gracias.